Muchas gracias. El Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Comienzo esta reunión diciéndoles que les extrañamos muchísimo y bueno, que están en nuestras oraciones todo el tiempo. Y aunque yo sé que la palabra de Dios dice que no hay que hacer acepción de personas, quiero mandar un saludo especial a dos hermanos que son mis preferidos, el hermano Álvaro y la hermana Marina. Es interesante que el hermano papá y la hermana mamá son mis hermanos en Cristo. Entonces, gloria a Dios por eso, porque es una gran bendición ser una familia en el Señor. Y bueno, el día de hoy podemos estar reunidos, creo que casi todos sentados en su sala y yo aquí en la mía, es como si estuviéramos todos juntos alrededor de lo más importante que es la palabra del Señor, pidiendo al Señor que nos renueve en nuestro entendimiento, que nos guíe, que nos ayude a buscarle cada día más. Eh, y bueno, aquí ya es 2 de abril. Así que recuerdo las palabras del libro de los Hechos cuando dice que Pablo se extendía largamente predicando hasta la medianoche. Aquí ya es medianoche, así que espero que no me pase lo que le pasó a Utico, que se cayó del segundo piso y se murió. Entonces les ruego que me tengan paciencia y bueno, vamos a estar el día de hoy estudiando un poquito eh, un paralelo entre nuestras celebraciones que tradicionalmente tenemos, junto con una de las celebraciones más importantes que mandó el Señor en la palabra de Dios. Como bien ya lo decía mi hermano Elkin hace un rato en su dirección, esta es una semana que normalmente recordamos como la Semana Santa. Precisamente el fin de semana pasado, o más bien iniciando esta semana, el día domingo, se celebraba lo que conocemos tradicionalmente como el domingo de Ramos, ¿verdad? Em, y, ¿saben? En la palabra de Dios, el Señor, digamos que dejó muchas de estas celebraciones para que sus hijos, aquellos que tenían fe en Él, pudiesen tener memoria de las cosas que el Señor había hecho. Y creo yo que uno de los objetivos de el Domingo de Ramos es recordar, hacer memoria de ciertas cosas que ocurrieron y que se narran específicamente en el en el Evangelio de Juan, cuando el Señor entró triunfalmente en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces la gente venía con ramas de palma y las ponían en el suelo y clamaban con gran alegría y con gozo, Hosana en las alturas, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y pensando yo en esto y también en la celebración de la Pascua, porque esa entrada triunfal ocurrió precisamente en la semana en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, que haciendo una pequeña anotación, precisamente este año nuevamente vuelven a cuadrar, por decirlo así, las dos celebraciones tradicionales. La Pascua se está celebrando esta semana en Israel, o en el mundo judío también en general, y precisamente en el mismo tiempo estamos nosotros recordando lo que llamamos la Semana Santa. ¿Por qué lo menciono? Porque no siempre, no todos los años caen en el mismo tiempo a causa de nuestros diferentes calendarios. El pueblo judío utiliza un calendario lunar y la mayoría del pueblo occidental pues utiliza un calendario solar. Pero esta semana precisamente las dos eh, celebraciones están precisamente en el mismo tiempo y es precisamente estas dos celebraciones que quisiera que tomemos en cuenta en el día de hoy. Pero una vez más la pregunta es, ¿por qué el Señor permitiría que este tipo de celebraciones que además tienen mucha simbología, eh, eh, muchas imágenes y mucho significado, eh, las tuviéramos sus hijos o sus seguidores? Y quisiera comenzar entonces con una pequeña ilustración. Cuando uno va de viaje, qué sé yo, con la familia, cuando uno tiene la oportunidad de salir de su casa, ir a explorar algún lugar nuevo, visitar alguna ciudad nueva. En nuestra cultura de hoy, normalmente lo primero que hacemos para recordar ese viaje es
utilizar el celular y tomar un montón de fotografías, tomar videos y tiempo después para recordar ese tiempo que estuvimos fuera, pues miramos las fotos, miramos los videos, recordamos esas cosas. Bueno, en la antigüedad no existía esta tecnología de videos, fotografías, etcétera, pero el Señor permitió que a través de las celebraciones, en especial las que él mismo decretó en la palabra de Dios, el pueblo de Israel y hoy en día incluso también nosotros pudiésemos recordar los hechos del Señor, los milagros del Señor y en especial la historia de salvación, que es el centro de la historia bíblica. Así que creo yo que tanto lo que nosotros hacemos para recordar esa última semana de vida del Señor a través de nuestras reuniones, del estudio bíblico, en algunos casos incluso las personas hacen ciertas cosas como utilizar los ramos y ese tipo de cosas. Y también en el mismo caso de la Pascua con todo lo que el Señor le dio al pueblo de Israel, tiene ese objetivo, hacer que todas estas simbologías y experiencias nos ayuden a recordar especialmente eso, la historia de salvación del Señor. Así que vamos a iniciar con un versículo y luego vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él guiándonos. Vayan por favor a Lucas, capítulo número 22. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Versículos 14 al 16. Lucas capítulo número 22, versículos 14 al 16. Y se encuentran allí conmigo, vamos a hacer la lectura. Dice así la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea el Señor guiándonos. Señor, te damos gracias por este tiempo de reunión, eh, por este tiempo en que podemos enfocar, Señor, nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestra alma, Señor, en tus preciosos hechos, Señor, eh, en la verdad, Señor, de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, que se hizo hombre, siendo en forma de Dios, eh, que se humilló a sí mismo, Señor, um, y que estando en semejanza de hombre, Señor, eh, fue obediente, Señor, a tu propósito que habías propuesto en tu propia voluntad desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos. Porque sin, sin ti, Señor, no tendríamos absolutamente ninguna esperanza. Así que tú mismo decidiste, Señor, en tu infinito amor y misericordia, venir a nosotros, puesto que nosotros no podíamos ir a ti directamente por causa del pecado. Y te damos gracias por eso, Señor. El día de hoy, Señor, en realidad nuestro corazón se asombra, Señor, al ver que seres como nosotros que no merecemos siquiera pronunciar tu nombre, hoy podamos ser llamados tus hijos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, a quien el día de hoy recordamos con nuestro corazón totalmente humillado delante de él, Señor, y totalmente eh, anonadado, Señor, por la profundidad de tu precioso amor y de tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Por eso queremos pedirte, Señor, que obres en nosotros el día de hoy a través de tu palabra y que lo que vamos a estar estudiando edifique nuestras vidas y nos ayude a caminar en una vida de fe y de amor, Señor, delante de ti. Por eso te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estos versos que acabamos de leer eh, resaltan varias cosas. Recuerden ustedes esta escena en que el Señor está sentado con sus discípulos a la mesa. Es la escena en que incluso en algunas de sus Biblias aparece un título que dice Institución de la Cena del Señor. Esta fue la última noche que el Señor estuvo con sus discípulos y esa noche, mientras que celebraban la Pascua, el Señor estableció lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor.
Y entonces es interesante ver las palabras que dice el Señor Jesús en el versículo número 15. Él les dice, mientras están sentados con él a la mesa, les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora, recordando un poquito rápidamente y de lo que hablábamos hace un momento, ¿qué es la Pascua y por qué Dios la estableció? Entonces, si ustedes recuerdan, la Pascua está descrita, la historia de la Pascua está descrita en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, y es la historia básicamente de la última noche, estos últimos días de cómo el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y entonces, a través de tres cosas que ellos utilizaron esa noche por mandato de Dios, el Señor les ayudaría a recordar desde allí en adelante los grandes hechos y la manera como el Señor les había rescatado de la esclavitud y de la maldad y de la muerte allí en Egipto. Entonces, una de esas cosas eran las hierbas amargas. Recuerdan que les iban a recordar la amargura que ellos habían vivido mientras estaban en Egipto. Lo segundo eran los panes sin levadura que ellos iban a comer y que les iba a recordar cómo habían salido de Egipto de manera apresurada y no habían tenido tiempo para que se leudara, para que ¿cómo se dice? Para que se inflara la masa y pudiesen hacer panes con levadura. Y por último, y probablemente uno de los más importantes imágenes que el Señor estaba usando, simbologías, era el cordero, ¿verdad? El cordero sacrificado cuya sangre iban a poner en el dintel y en los postes de las puertas. Y entonces a través de esa historia que comenzó allí en Egipto y por miles de años se celebraría, el pueblo de Israel recordaría la manera como Dios los había traído de casa de esclavitud, de casa de servidumbre a la libertad. Y entonces es precisamente a esa celebración a la que el Señor Jesús está refiriéndose esa noche mientras está sentado con sus discípulos celebrando, que les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Ahora, interesante que él no dice cuánto había celebrado comer con vosotros la Pascua, sino que les dice esta Pascua. ¿Y por qué digo que es interesante? Bueno, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús estuvo con los discípulos por lo menos 3 años, así que podríamos decir que había celebrado por lo menos dos veces antes, porque esta es una celebración que se hace una vez cada año, ¿verdad? Una de las fiestas del Señor que es anualmente. Por lo menos 2 años había celebrado ya la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Y no solamente eso, y probablemente esta última Pascua sería la tercera Pascua que él celebra con ellos, pero él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. No solamente eso, sino que el Señor Jesús probablemente había celebrado la Pascua muchas veces en su vida. Eh, Recuerden, el Señor nació dentro de la familia o el pueblo de Israel, por lo tanto, estuvo bajo la ley y cumplió absolutamente toda la ley. Y parte de la ley era el recordar la manera como Dios los había librado de la esclavitud en Egipto a través de la celebración de la Pascua cada año. Y entonces la pregunta que viene a nosotros es si el Señor ya había celebrado tantas veces la Pascua e incluso por lo menos en 2 ocasiones con sus discípulos, la pregunta sería, ¿por qué el Señor deseaba tanto comer esa Pascua con sus discípulos? Y es porque esta celebración estaba totalmente ligada, íntimamente ligada a la obra que Jesús vino a hacer en esta tierra. Así que si nosotros sabemos o entendemos que el Señor celebró esa Pascua tantas veces con su familia, por ejemplo, podríamos hacernos algunas otras preguntas. ¿Qué habría pensado el Señor cada vez que veía al Cordero sacrificado? ¿Verdad? ¿Qué, qué pensamientos habrían pasado por la mente del Señor cada vez que con su familia tomaban ese corderito perfecto de un año y que lo degollaban y hacían este sacrificio en el templo y luego tenían la celebración de la Pascua? ¿Qué habría en el corazón del Señor pensando o mirando hacia un futuro? Porque él sabía que él había venido a cumplir una misión, por decirlo así, o a cumplir con la voluntad del Padre, que era entregarse a sí mismo como el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Será que cada vez que
el Señor celebraba la fiesta con sus familiares, estaría pensando en su última Pascua, esta que Él dice cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Eh, al ver toda la simbología, al comer el cordero asado y los panes sin levadura y las hierbas amargas, ¿qué estaría sintiendo en su propio cuerpo, sabiendo que un día vendría su propia o su misma hora? Y él mismo dice acá, en el texto, dice en el versículo 14, cuando era la hora. Y esa es una frase que se repite varias veces en el texto, en los textos de los evangelios. Señor dijo varias veces, aún no ha llegado mi hora, pero luego comenzó a decir, ha llegado la hora. Y en ese momento, esa era precisamente la hora en que el Señor iba a ser crucificado. Entonces, ¿qué pasaría durante todos esos años de celebrar la Pascua con su propia familia? Estaría pensando el Señor en aquel momento, en aquella hora específicamente. Cada vez que celebraba la Pascua, serían algunas preguntas que podríamos plantearnos al ver estas palabras del Señor. Pero saben, también es interesante que la primera vez que el Señor hace una aparición, por decirlo así, pública, que sorprende a las personas con su sabiduría y con su palabra, es precisamente en un día de Pascua. Entonces, vamos, o en una semana de Pascua, vayan por favor ahí mismo en Lucas en el capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 21, Lucas 2:21. Ah, entonces dice la palabra que, perdón, Lucas 2:41. Lucas 2:41. Dice allí, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, como sabemos, su familia siempre celebraba la Pascua, pero aquí se nos dice que a pesar de que sus padres iban todos los años a Jerusalén a celebrarla, porque recuerden que este sacrificio pascual se ofrecía en el templo que estaba en Jerusalén. Dice en el versículo 42 que cuando tuvo 12 años, él subió a Jerusalén con sus padres conforme a la costumbre de la fiesta. Y esto es interesante porque a los 12 años la tradición del pueblo de Israel era que a los 12 años los muchachos se consideraban como que pasaban o había una transición de ser un niño a ser un hombre, ¿no? Desde los 12 años en adelante consideraban al joven como un hombre hecho y derecho, y esto era lo que, o es lo que conocemos hasta el día de hoy como el famoso bar mitzvah que celebran los judíos. Y entonces el Señor sube a Jerusalén con sus padres y sube con el objetivo de hacer ¿qué? Celebrar la Pascua. Por primera vez el Señor va a ofrecer su propio sacrificio de Pascua. Y como les decía, es la primera vez que el Señor hace una aparición, por decirlo así, de una manera ministerial. Si ustedes recuerdan la historia en el texto, no lo vamos a leer todo. Dice que regresaron sus padres, regresaron entre toda la familia y entre toda la caravana que iba de regreso probablemente a Nazaret. Y ellos pensaban que Jesús iba entre los familiares, pero como al segundo día se dan cuenta que el Señor no está, entonces regresan a Jerusalén. Y es cuando lo encuentran allí. Y miren por favor el versículo número 46. Dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces piensen esto, el Señor acaba de ofrecer su primer sacrificio pascual de manera personal, y después de que sus padres se van, él se queda allí en el templo. Y la narración, aunque es muy corta, nos muestra que el Señor está ahí sentado rodeado de doctores de la ley, de personas que llevaban años y años estudiando la palabra, la escritura, memorizando la escritura. Y se nos dice allí que estos hombres estaban totalmente maravillados, sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Fíjense que no solamente el Señor les hacía preguntas, sino que también daba respuestas. ¿De qué estaría enseñando el Señor a esa edad y en ese momento? Creo yo que probablemente el Señor estaba hablando
acerca de la Pascua, cómo tal vez su enseñanza estaba enfocada o basada en el sacrificio y la libertad, cómo Dios los había librado y cómo Dios los libraría de nuevo. Y dice que los doctores de la ley y los sacerdotes están totalmente sorprendidos, impresionados por las respuestas y por la inteligencia del Señor a esa edad. Para poner eso un poquito en perspectiva, sería algo así como poner al hermano Didier sentado en medio de un montón de científicos, ¿no? Doctores en, qué sé yo, eh, química nuclear o algo así, y que pudiera sorprenderlos con alguna frase o alguna pregunta. Obviamente es una comparación insulsa, pero estos hombres que llevan años y años y años tal vez haciéndose muchas preguntas acerca de la palabra de Dios, están sentados rodeando a un joven muchacho que los tiene totalmente sorprendidos. Incluso sus propios padres quedaron un tanto confundidos cuando el Señor les hace una pregunta en el versículo 49. El Señor les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces, incluso sus propios padres no entendieron las cosas que dijo el Señor. Pero una vez más, aquí lo interesante es que él ha aparecido por primera vez y digamos que ha hecho un gran impacto en el corazón de estas personas que están allí escuchándole durante una semana de Pascua, durante la primera Pascua que el Señor ofreció cuando tenía 12 años allí en Jerusalén. Sin embargo, esta no es la primera vez que el Señor Jesús está relacionado con un sacrificio. No es la primera vez que hay una relación entre el sacrificio y la vida de Cristo como ser humano cuando se encarnó. Si se devuelven un poquitito en el mismo capítulo, en el versículo número 22 al 24, dice lo siguiente: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces, la primera vez que hubo una relación entre Jesús y un sacrificio fue después de que los padres del Señor se habían purificado. Esto ocurría una vez que nacía el hijo. Entonces ellos tenían un tiempo de purificación, las mujeres en especial, que duraba 7 días. Y después de eso tenían que venir al templo para ofrecer un sacrificio. Aquí se nos dice que el sacrificio que ellos ofrecieron fue un par de tórtolas o palominos, como se describe en Levítico capítulo número 1, lo cual nos habla un poquito de la situación, por decirlo así, socioeconómica de la familia del Señor, que probablemente no era una situación de gran riqueza material. Pero sin embargo, y nuevamente, este sacrificio que ellos están ofreciendo allí está directamente relacionado también con la Pascua. Ellos no están celebrando la Pascua allí, pero saben, la primera vez que se menciona este sacrificio por un primogénito fue en la celebración de la Pascua. Y antes de que vayamos a mirar en el texto, está en Éxodo capítulo 13, recuerden esto: Jesús nació en Belén, y era en Belén en donde se criaban los corderos, en especial los corderos que se ofrecían en las fiestas más importantes, como la fiesta de la Pascua y la fiesta del Día del Perdón o de Yom Kippur. Entonces, vamos rápidamente a Éxodo capítulo número 13 y vamos a estar viendo algunos otros textos allí en el Antiguo Testamento. Entonces, Éxodo capítulo número 13. Y por favor miren el versículo número 1 y el versículo número 2. Recuerden, en el capítulo número 12 se narra cómo Dios mandó a Moisés con las especificaciones de cómo celebrar la Pascua. Y en el capítulo 13 dice lo siguiente, versículo 1: Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito,
cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Entonces noten esto, es en el contexto de la celebración de la Pascua que el Señor les dice que cada primogénito, ¿cierto? Como dice allí, cada primogénito de los hombres, de los hijos de los hombres de Israel, tendrá que ser consagrado a mí. ¿Y cómo se hacía esa consagración? Bueno, significaba que el primer hijo de la familia le pertenecía a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué le pertenecía a Dios? Porque recuerden ustedes esa última noche que Israel estuvo en Egipto, ellos sacrificaron corderos y a través de ese sacrificio no solamente iban a salir al siguiente día, sino que en sus casas, mientras que ellos estaban dentro de la casa, no iba a haber plaga de mortandad en cada una de esas casas. ¿Y quiénes iban a morir esa noche? Los primogénitos. Así que Dios había salvado a los primogénitos por medio de un sacrificio, el sacrificio de la Pascua, y por eso el Señor les dice, cada primogénito me pertenece a mí. ¿Por qué le pertenecían a él? Porque él mismo los había salvado a través de sacrificio. Y es por eso entonces que el primer sacrificio que se ofrece en el Nuevo Testamento, o que ofrecen los padres de Jesús en el Nuevo Testamento por el Señor, quien fue su primogénito, tiene que ver con la Pascua. Entonces, noten ustedes que cada una de estas, de estos episodios están totalmente relacionados exactamente con la misma fiesta. Cada una de las instancias de sacrificio en la vida del Señor Jesucristo está relacionado directamente con esta fiesta. Ahora, creo yo que probablemente esta es una de las fiestas más importantes para el Señor, para Dios. ¿Por qué? No sé si ustedes han leído completamente el Antiguo Testamento, pero si lo ha leído o si ha leído una gran parte de él, recordará que Dios se presenta a sí mismo, en especial después del libro del Éxodo, literalmente cientos de veces se presenta como yo soy el Dios que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. Dios mismo se presenta una y otra vez de esta forma y les recuerda a los hijos de Israel a través de la escritura, literalmente cientos de veces, cómo Él es el Dios que los libró de Egipto. Así que la fiesta de la Pascua es una fiesta muy, muy importante para Dios y creo yo que en parte eso también tiene mucho que ver con esas palabras de Jesús esa última noche al sentarse a la mesa con sus discípulos y decirles, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Ahora, hay una razón también importante para eso, pero vamos a ir desarrollando el argumento hasta llegar a ese punto a través del estudio que estamos haciendo. Entonces, retomando acá, el Señor les dijo, conságrenme o dedíquenme a todo primogénito, ¿no es cierto? Y entonces al consagrar significa que cada varón le pertenecería al Señor y si no tendrían que ser redimidos y entonces para eso se presentaba el sacrificio en el templo, para redimir a esos primogénitos. Ahora, esa noche, mientras que el Señor los libraba del yugo de esclavitud en Egipto, ellos no solamente fueron librados de eso, de servidumbre, ellos fueron librados de la maldad, pero también fueron librados de la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, los israelitas no eran diferentes a los egipcios. En otras palabras, los israelitas realmente no merecían ser salvados, ¿no? Eran exactamente igual de pecadores que los egipcios. Solamente algunos ejemplos de esto. Moisés mismo había asesinado a un egipcio. Moisés era un hijo de Israel. Moisés mismo veía que su propio pueblo se peleaban unos a otros y de por sí que es en un episodio así que les dice, hermanos, ustedes no deben pelearse uno con el otro y entonces es cuando uno de ellos le dice, ¿y acaso quién te puso a ti como juez entre nosotros? ¿O vas a hacernos como le hiciste al egipcio aquel día? Y él pensando que nadie lo había visto y ahora siente temor y entonces huye de Egipto. Entonces, realmente no había una diferencia entre Israel y Egipto. La pregunta entonces es, ¿y por qué entonces el Señor los salvó? ¿Por qué los salva de esclavitud? ¿Por qué los salva de maldad? Y en especial, ¿por qué los salva de la muerte? Y entonces la respuesta es, el Señor los salva no por lo que ellos habían hecho o no por lo que ellos hicieran, sino por lo que ellos
eran, por quienes ellos eran. Am, entonces estábamos diciendo, realmente Israel no merecía ser salvado, es decir, y Dios lo salvó no por lo que ellos hicieran, porque realmente no merecían. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Dios los salvó? Bueno, Él los salvó no por lo que ellos hicieran, sino por lo que ellos eran para Él. Si ustedes recuerdan en los anteriores 12 capítulos en el libro de Éxodo, Dios se refiere varias veces a Israel como mi hijo Israel, ¿verdad? Como mi pueblo Israel. Ahora, es interesante que nosotros podamos entender este concepto de amar a Israel no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Y para eso hay una ilustración bastante sencilla. La mayoría de nosotros que estamos aquí conectados tenemos hijos, ¿verdad? Y los que no tienen hijos, lo siento, se están perdiendo una bendición bastante grande. Uh, pero piensen solamente en esto. Aquellos que son padres o madres, o incluso los tíos pueden entender un poquito este concepto. Si uno de tus hijos hace ciertas cosas que llegan a poner a prueba tu paciencia, muchas veces sientes ganas de cogerlo del cuello y torcérselo, ¿verdad? Pueden llegar los hijos a quebrar la paciencia de los padres. Pero ¿por qué el padre no, entre comillas, destruye a su hijo? No es por lo que el niño ha hecho o por lo que la niña ha hecho o por lo que el joven ha hecho o ha dejado de hacer, es por lo que ellos son, ¿verdad? Y es exactamente de la misma manera que Dios ama tanto a Israel que Él los salva, no por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Y Él mismo ha declarado que Israel es su pueblo, que Israel es su hijo. Y por otro lado, el Señor también les había hecho una promesa, ¿verdad? El Señor había prometido que ellos serían su pueblo, que Él los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Entonces, es a través de la fidelidad del Señor que Él salva a Israel. Ahora, ¿cómo salvó el Señor a Israel? Y nosotros recordamos la historia, todos estos milagros que el Señor que hizo que las aguas se convirtieran en sangre, y mandó ranas, y mandó moscas, y el ganado se murió, y salieron llagas en muchos de ellos. Y todas estas cosas que eran milagros realmente sorprendentes fueron la manera como Dios salvó a Israel, pero en especial como Dios juzgó a los dioses falsos del pueblo de Israel. Pero esa última, eh, ese último juicio que hizo el Señor fue algo realmente ah, en medio del contexto, algo fuera de lo común. Moisés viene al pueblo de Israel y les dice, vamos a salir de Egipto y vamos a salir libres. Y yo me imagino que todo el pueblo estaba cerca de Moisés y le preguntaban, bueno, Moisés, cuéntenos, ¿cómo lo va a hacer Dios? Y tal vez ellos estaban pensando, no, en todos estos milagros que ya Dios había hecho y tal vez ellos están pensando, wow, ¿qué milagro va a hacer ahora el Señor? ¿Qué gran proeza va a enviar? Qué sé yo, en la imaginación del hermano Didier. Tal vez ellos estaban imaginando que iban a bajar ángeles así armados hasta los dientes e iban a destruir a todo Egipto y los iba a sacar de ahí. Se estaban imaginando otro milagro gigantesco. Y entonces de repente Moisés les dice, bueno, en el día 10 de este mes van a tomar un corderito de un año, lo van a meter en su casa por 4 días y lo van a observar que esté perfecto. Y en el día número 14, a la tarde, lo van a sacrificar, van a tomar un poco de la sangre del cordero en un baldecito, en un lebrillo, y luego van a poner de esa sangre en los postes de las puertas y en el dintel de las puertas. Y esa noche se van a quedar dentro toda la noche para que no haya muerte. Y al día siguiente van a salir libres. Ahora, yo sé que nosotros hemos leído tantas veces esta historia que ya estamos familiarizados con ella, pero solamente imagínese tal vez la cara de algunos de ellos al pensar, Moisés nos está hablando en serio. Después de todo lo que Dios ha hecho, ahora nos está pidiendo que matemos un cordero y que pintemos la puerta con su sangre, algo que era bastante raro para ellos en aquel momento. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios les daría algo tan inusual para salvarlos? ¿No podía Dios haber simplemente bajado su mano y destruido a Egipto como después lo hizo en medio del mar? Simplemente hacerlo para que ya Israel saliera libre, si en últimas lo iba a hacer allá en medio del mar. ¿Por qué Dios hace algo como esto? Y entonces hay una razón específica
detrás de esto. ¿Cuál es esa razón? Israel debía tener la libertad de expresar su fe en Dios, por lo que Dios les daba. Es decir, esa noche ellos no iban a ser librados simplemente por algo que Dios hiciera, sino que esa noche ellos iban a ser librados por su propia fe. En otras palabras, la Pascua es, es la primera vez en que el Señor extiende de manera colectiva el ejercicio de la fe o de la confianza hacia muchas otras personas. Recuerden, ya tenían ellos un ejemplo, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22 que Abraham había creído a Dios y eso le había sido contado por justicia, es decir, Abraham había confiado en Dios, había tenido fe en Dios y por eso había sido declarado justo. Y hasta ahora Israel no ha tenido, por decirlo así, la oportunidad de demostrar esa misma confianza, esa misma fe en Dios. Y esta es la manera como Dios les está proveyendo esa oportunidad para que ellos depositen su total confianza, su total dependencia o entrega o abandono en Dios a través de algo que parecía tan simple. Tal vez algunos se preguntarían, uy, Moisés, pero en serio, algo tan, ¿de verdad nos va a salvar Dios solamente a través de que sacrifiquemos a un animal como usted nos está diciendo que lo hagamos? Y es cierto, eh, la Pascua le daba a Israel la oportunidad de mostrar su fe y su confianza en Dios. Dejen su dedito ahí en Éxodo 13 y vayan por favor por un instante al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo número 11. Y en Hebreos capítulo número 11, que usted lo conocemos como la galería de los héroes de la fe, miren por favor en el versículo número, vamos a leer del versículo 27 y versículo número 28. Hebreos 11, 27 y 28 dice lo siguiente: por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Y fíjese lo que dice el 28: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En otras palabras, la celebración de la Pascua era una demostración práctica y genuina de esa fe, de esa confianza en Dios. En otras palabras, ellos tenían que decir, eso fue lo que Dios dijo que hiciéramos y de esa manera nos va a librar. Ok, le creemos al Señor. Y entonces iban a actuar conforme a esa confianza que tenían en Dios. Ahora, a manera de dato muy interesante en este texto, se nos muestra que en la Pascua no solamente los judíos o los israelitas demostraron su fe y su dependencia en Dios. ¿Saben? En la Pascua también hubo muchos gentiles que se salvaron. Y este es un texto que me parece muy interesante. Miren ahí, por favor, en Éxodo capítulo número 12, versículos número 37 y 38. Éxodo 12, 37 y 38 dice así la palabra de Dios: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Y versículo 38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Es decir, no solamente Israel salió de Egipto, sino que junto con Israel se nos dice allí que salió grande multitud de toda clase de gentes, es decir, gentiles, personas que no eran judías. Aunque no se nos dan todos los detalles en el texto, podríamos concluir que algunos de estos gentiles que estaban allí, tal vez algunos eran egipcios, tal vez algunos eran de otras nacionalidades, probablemente también eran parte de este sistema de esclavitud, pero ellos escuchan, ellos han estado viendo cómo este Dios de Israel ha hecho tales maravillas, y al escuchar también a Moisés describir este sacrificio de la Pascua a los hijos de Israel, muchos de estas
de esta multitud de gentes también confiaron en Dios y entonces salieron junto con Israel de Egipto. Y es interesante ver eso. Una vez más, al ellos tomar ese animal, sacrificarlo, tomar esa sangre, ponerla en los postes de las puertas y quedarse toda aquella noche dentro de la casa, a pesar de que escucharan lo que escucharan que estuviese pasando afuera, a pesar de que escucharan los lamentos, los gritos de las madres y de los padres que veían a sus primogénitos muertos. Ellos tenían que mantenerse toda esa noche dentro de su casa, creyendo que cuando el Señor viera la sangre en las puertas, pasara por alto esas casas y no les iba a ocurrir nada. Eso era una demostración totalmente práctica de fe. Y si nosotros vemos en varios otros pasajes de la escritura que no vamos a tener tiempo de ver, vamos a darnos cuenta que la Pascua se convierte en un punto de retorno muchas veces en la narrativa bíblica, en un punto de retorno de las personas a Dios. Un ejemplo de ello, y no lo vamos a leer por causa del tiempo, se los dejo de tarea para que lo lean en sus propias casas. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 30, del versículo 6 en adelante, se nos narra cómo el rey Ezequías celebró por primera vez la Pascua después de un montón de tiempo. Y este fue un rey que acabó con la idolatría en Israel, y que celebró la Pascua no solamente por 7 días, sino incluso por 14, la extendieron 7 días más, que oró a Dios por el pueblo. Y la narrativa de esa historia es muy bonita porque se nos muestra que fue un momento en que no solamente el rey, sino incluso por la influencia del rey, todo el pueblo de Israel se volvió a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios perdonó sus pecados, que Dios sanó su tierra y que Dios los sanó a ellos. Y entonces vemos cómo entonces este evento tan interesante, tan bonito, tan vívido en la palabra, se convierte en un punto de retorno, un punto de arrepentimiento, un punto de una demostración de confianza total en la palabra de Dios. Ahora, volvamos nuevamente, por favor, a Lucas, el texto en el que comenzamos. Con toda esta información, meditamos un poco más entonces en las palabras del Señor. Lucas capítulo 22. Pensando en esto, entonces, creo yo que eso nos muestra la importancia que tuvo esta fiesta y que tiene esta fiesta para Israel, que tiene esta fiesta para Dios, y en especial porque fue en la fiesta de la Pascua, esa última noche, en que el Señor estableció algo también, que iba a ser un punto de retornar a Dios, en que iba a ser un evento de arrepentimiento, un evento de volver nuestros corazones al Señor. Esa noche el Señor les dice entonces, versículo número 15, Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. De manera muy similar como Dios en el Antiguo Testamento había abierto los ojos de Israel a, a su santidad, a su misericordia, a su gracia y a su amor, a través de la Pascua. De esa misma manera, Jesús esa noche, mientras que comían la cena de Pascua, el Señor abrió los ojos y el entendimiento de sus discípulos y estableció también algo más que se convertiría en ese punto de retorno hacia Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo número 17. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Luego en el versículo número 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esa noche el Señor tomó un elemento que era familiar para ellos como israelitas, como, como, como hijos del pueblo de Israel, que por años habían estado celebrando esta fiesta de la Pascua, recordando
la manera como Dios los había librado de Egipto, cómo Dios los había traído de esclavitud a libertad. Y entonces con ese elemento tan familiar para ellos, el Señor les da un nuevo significado. Ahora quisiera hacer una pequeña ilustración aquí. Por favor, pongan mucha atención a esto. La celebración de la Pascua hasta el día de hoy, muy tradicional, hay más o menos unos 14 pasos y no los vamos a estudiar todos esta noche. Pero hay un paso que tiene que ver con el pan, que es precisamente lo que Dios hizo, lo que el Señor Jesús hizo esa noche con sus discípulos. Y entonces, al celebrar la fiesta de la Pascua, ellos tenían que, como dice la palabra, tenían que tener panes sin levadura, ¿verdad? Y entonces normalmente quien era quien presidía la celebración de la Pascua era el padre de familia. Y en este caso, pues está el Señor Jesús presidiendo la Pascua. Así que mientras ellos están tomando la cena, dice allí que el Señor tomó pan, ¿verdad? Y resulta que el pueblo de Israel, en el segundo o tercer paso de la celebración, dentro dentro de una mantita como esta, tienen envueltos eh, tres, tres panes sin levadura. No sé si ustedes lo alcanzan a ver acá. Este pan sin levadura es más o menos así. Parece como una galleta saltina gigante, pero pues es pan que no crece porque no tiene levadura, es totalmente compacto y es bastante delgadito. Algunos son así cuadrados, otros son redondos, pero lo que hace quien está presidiendo la cena de Pascua, la celebración de la Pascua, es que en medio de los cánticos y de las bendiciones y de las oraciones y además de la lectura de la salida de Egipto, en uno de los pasos, quien preside la cena toma de estas tres piezas de pan que debe tener sobre su mesa, toma precisamente la que está en la mitad de las tres. No toma la de encima, no toma la de abajo, toma la que está en la mitad de las tres y hace la siguiente operación. Quien está presidiendo la cena hace una bendición del pan y entonces luego toma el pan y lo parte en la mitad. Seguidamente, después de eso, él toma una bolsita como esta, que es una bolsa hecha de lino. ¿Listo? Y toma esa mitad de pan que acaba de quebrar y la mete en esa bolsita de lino. Y esta bolsita de lino, la sella, tiene una palabra aquí que está en hebreo, es la palabra aficomán. ¿Listo? Y entonces en un momento les voy a explicar lo que eso significa. Y entonces toma esa bolsita de lino que se llama el aficomán y mientras que continúa la cena, en un momento de manera muy disimulada, sin que nadie de los que están alrededor de la mesa se dé cuenta, el padre de familia o quien está presidiendo la cena de Pascua toma esa bolsita con ese pan que está partido y la esconde en algún lugar dentro de la casa. Esto es un juego, por decirlo así, es una ilustración y un juego muy bonito que hacen las familias judías. Entonces lo que hace es que va y lleva este pan y lo esconde en algún lugar de la casa y luego continúan la celebración, continúan los cánticos, luego viene la comida, viene el cordero y vienen todas esas cosas y luego ocurre esto, es lo que dice aquí el versículo 19, en Lucas 22:19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo. Él les dice, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. ¿Saben? Ese pan que él escondió al final de la cena, normalmente son los más jóvenes de la casa o los niños de la casa, los que salen por toda la casa y comienzan a buscar el aficomán. Lo buscan por toda la casa, en todos los rincones, hasta que lo encuentran. ¿Verdad? Y cuando lo encuentran, eso es como una fiesta muy contentos y entonces viene el niño o el joven que lo encontró y se le entrega al padre de familia, el padre de familia lo saca y se lo entrega al chico y entonces hay dos cosas que se hacen. La primera es que el chico toma ese pan y lo parte y comienza a repartirlo, a compartir su premio, por decirlo así, con todas las personas que están a la mesa. Pero además de eso, el padre de familia o quien preside la cena le da como decirlo así, como un premio, que puede ser un dulce o algo así. Ahora, creo yo que la simbología que hay en la cena de Pascua y como el Señor lo ha permitido,
es maravilloso. Todas las cosas que hay en la cena de Pascua apuntan a una sola persona. ¿Quién es esa persona? Se llama Jesús. Así que volvamos al inicio. Es interesante que de los, cada presidente de la cena tiene 3 panes y de esos 3 panes saca el que está en la mitad. Así que toda esta simbología apunta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es justo quien está en la mitad, el Hijo, el que es tomado de esa unidad de panes sin levadura, santos, sin levadura, sin mancha, lo toma y lo parte, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Este es mi cuerpo que por vosotros es que es partido. Y luego ese cuerpo partido es puesto en sábanas de lino, es puesto en una funda de lino, cuyo nombre, como les decía hace un momento, es la palabra aficomán. La palabra aficomán realmente no es una palabra hebrea, es una palabra griega que fue transliterada, si esa es la palabra, creo que sí, transliterada al hebreo. Pero la palabra aficomán significa, traducida al español, he aquí, yo mismo vengo. Eso es lo que significa la palabra aficomán, lo cual es impresionante. Y entonces, después de que toma ese pan partido, que ha sido partido, lo esconde, ¿no? Es como la figura de cómo el Señor Jesús fue puesto en una tumba. Y después de eso, quienes lo encuentran, lo toman, lo traen y reciben un regalo precioso, un regalo muy dulce. En el caso de aquellos que encuentran a Jesús, recibimos el regalo más dulce de todos, se llama la vida eterna. Y luego aquel que lo encontró toma el pan y lo parte y lo comparte con absolutamente todos aquellos con quienes está sentado a la mesa. Volviendo al texto, esa noche cuando el Señor tomó el pan, era precisamente el pan de la ficomán. Él les dijo, dice que tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Su cuerpo, fíjense que a través de algo, como les decía al principio de este mensaje, a través de simbologías como tan cotidianas, ellos podían recordar y además no solamente recordar lo que Dios ya había hecho en el pasado, sino que todas estas figuras también apuntaban al futuro, hasta que vino el Mesías y cumplió absolutamente cada una de estas cosas que Dios les había entregado desde un principio. ¿Y qué hizo el Señor después? Versículo número 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús deseaba con todo su corazón comer esa Pascua con sus discípulos, esa y ninguna otra. Esa era el anhelo de su corazón, porque en esa Pascua, esa noche, el Señor mostraría cómo absolutamente todas las cosas que Dios había hecho ya en el pasado se cumplían en él mismo. Y en esa Pascua, el Señor les entregó una imagen más para que todos aquellos que fuéramos sus seguidores siguiésemos recordándole a Él a través de estas simbologías. ¿Qué les dijo el Señor que hicieran? Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y dice que cuando él toma la copa y dice que esta es su sangre, esa es básicamente la manera como se sellaba el pacto, ¿no? Simbolizaba la sangre que en esta ocasión no iba a ser puesta en 2 postes verticales y un horizontal, sino simbolizaba la sangre que iba a ser puesta en un poste vertical y otro horizontal que nosotros conocemos como la cruz. Ahora, esta no es una idea traída de los cabellos. Pablo mismo desarrolla esta misma enseñanza y vamos a terminar con los siguientes 3 versículos que vamos a leer. Vayan por favor conmigo rápidamente a primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 7. Dice la palabra de Dios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es nuestro Cordero. ¿Quién lo mencionó o quién lo llamó Cordero por primera vez? Fue Juan el Bautista quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues hermanos queridos, el Cordero, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y en su sangre eh, está sellado ese pacto. En su sangre hay redención y perdón de pecados. Miren por favor Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, versículo número 7. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que en la antigüedad, cuando ellos pusieron la sangre en los postes de sus puertas, Dios veía la sangre y dice que pasaba por alto esa casa y no había plaga, no había mortandad allí. Hoy en la sangre de Cristo nosotros tenemos, dice, redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, ¿no? Entonces Éxodo 12:13 dice que el Señor pasaba por alto esa casa, pero la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que cuando la sangre de Cristo está en nosotros, Dios pasa por alto nuestro pecado. Y es precisamente por eso que Jesús les dijo esa noche a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Es precisamente esa Pascua que el Señor celebró esa última noche con sus discípulos, la que recordamos esta semana. Que Él vino como un ser humano en semejanza a nosotros, que entregó su cuerpo para ser partido como el pan, que derramó su sangre y que con ella selló el pacto para que en su sangre nosotros tengamos redención, el perdón de pecados. Y es precisamente eso lo que celebramos. Por favor, recuerden esto. Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que hoy tenemos no un video ni una fotografía de nuestro viaje espiritual. Tenemos esta imagen preciosa que el Señor estableció en la última cena antes de padecer, como él mismo lo dijo, en la cual entregó todos estos no nuevos significados, sino significados completos de su sacrificio a través de la Santa Cena y el sacrificio que él mismo iba a ofrecer en la cruz por causa de nuestros pecados. Yo creo que eso es un precioso tesoro que está en la palabra de Dios. Y creo que es el tesoro más grande que un ser humano puede encontrar. Así que recuerden esto, una vez que se está terminando la cena, cada uno de aquellos que están sentados a la mesa va y comienza a buscar el afikoman. ¿Recuerdan? He aquí, yo mismo vengo. Mi pregunta para cada uno de ustedes el día de hoy es, ¿ya lo encontraron? ¿Ya encontraron a aquel que entregó su cuerpo para ser partido por cada uno de nosotros? Porque todo aquel que lo encuentra, todo aquel que lo haya, recibe un premio dulce, un premio precioso. Se llama el perdón de pecados, la redención y la vida eterna. Si no lo ha encontrado esta misma tarde, mientras que está escuchando allí todas las cosas, cómo se cumplieron en la palabra del Señor, en el sacrificio de Cristo, hoy mismo puede ahí decir al Señor, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador. Me doy cuenta el sacrificio maravilloso que hiciste, no para librarme de una esclavitud o de una servidumbre física, sino de una servidumbre espiritual al pecado, de un temor incesante a la muerte para convertirme en tu hijo. Así que si usted mismo hoy hace ese mismo ejercicio de confianza o de fe en el sacrificio de Cristo, así como los israelitas en Egipto fueron librados de todo eso, pasados por alto, así mismo el Señor va a pasar por alto sus pecados, así como está el oriente tan lejos del occidente, así mismo el Señor llevará nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, indudablemente por todos los lugares o las perspectivas desde donde lo veamos, Él es el cumplimiento de toda la escritura. Amén. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, te damos
Gracias por el día de hoy, recordando, Señor, cómo enviaste a tu Hijo hace 2000 años, Señor, en semejanza de hombre, para que estando en esa semejanza, Señor, muriera, puesto que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y hoy, Señor, mientras que estamos aquí reunidos, recordamos ese sacrificio precioso, perfecto, ah, un sacrificio muy alto, Señor. Como dice tu palabra, no fuimos rescatados con oro o plata o piedras preciosas, que todas son cosas corruptibles, sino fuimos rescatados, redimidos con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso hoy podemos tener la seguridad, ah, de que en nuestra fe en ese sacrificio, en nuestra confianza y abandono total a ese sacrificio, nuestros pecados son limpiados, eh, y somos hechos parte de tu pueblo, somos hechos parte de tu familia, Señor. Como leía mi hermano Elkin hace un rato, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros que somos pecadores, Señor, por la fe en Cristo, hoy podemos ser llamados tus hijos. Qué regalo maravilloso y precioso el que nos has dado en tu Hijo, Señor. Por eso no permitas que simplemente lo recordemos de manera mecánica, Señor, sino que sea una verdad presente todos los días de nuestra vida, Padre Celestial. Por lo cual te damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.